El maestro Raimundo Espinosa Hernández es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana, así como politólogo por la UAM. Entre otros estudios, cuenta con la certificación de abogado digital por la Academia Mexicana de Derecho Informático. Se ha desempeñado como profesor en la UACM, así como en las facultades de Economía y Derecho de la UNAM, donde actualmente imparte las cátedras de Filosofía del Derecho y Derecho Indígena. Por su destacada labor docente, ha sido distinguido con la Cátedra Extraordinaria José Saramago por la Facultad de Derecho de la UNAM. En su ejercicio profesional como abogado, ha impulsado la educación jurídica popular y la práctica del litigio participativo en diversos procesos colectivos de defensa del territorio. Asimismo, se ha desempeñado como asesor jurídico en la Organización Internacional del Trabajo y en la Asociación Latinoamericana de Integración. Cuenta con más de 70 publicaciones entre libros, capítulos de libro y artículos. Actualmente es miembro del grupo de trabajo Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y se desempeña como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT. Pues aquí estamos con Raimundo Espinosa, maestro jurista muy importante, como ya vieron en su semblanza biográfica, actualmente director jurídico de CONACYT. Bienvenido, estimadísimo Raimundo. John, un gusto estar contigo, un verdadero honor que me des la oportunidad de estar aquí contigo en tu programa tan importante. Al contrario, Raimundo también, como ya vieron, es maestro de la Facultad de Derecho desde hace muchos años, ¿no? Sí, soy profesor ahí en la Facultad de Derecho Indígena y Filosofía del Derecho. Derecho indígena y Filosofía del Derecho. Sí, sí, sí. ¿Qué es la primera lectura que das a tus alumnos en esas clases? Mira, en Derecho Indígena, sobre todo insisto en pues leer los acuerdos de San Andrés, con una visión crítica de la reforma del artículo 2, y dentro de las lecturas, pues textos de Díaz Polanco, por ejemplo, ¿no? De López y Rivas, ¿no? Del mismo Luis Hernández Navarro, Ramón Vera, gente que ha trabajado pues de manera crítica ese proceso histórico pues que dio luz sobre lo que ahora es el derecho indígena mexicano contemporáneo, ¿no? A partir de la emergencia zapatista. Me gusta darle esa visión crítica social, de compromiso social, pues a los diferentes temas, ¿no? Porque es una materia pues muy rica realmente la de derecho indígena. Un enfoque interdisciplinario entonces, Así porque es. Luego hay una escuela de enseñanza de derecho que es pues monomáctico, nada más vamos a leer el texto de la ley, pero estás dando contexto social, político, histórico. Así ¿no? es, muy importante, John. Yo creo que el derecho indígena está vivo, está en construcción y sobre todo lo vemos en las resistencias de las comunidades indígenas de nuestro país, ¿no? Entonces, pues no puede uno quedarse simplemente con la lectura de lo que dice la Constitución o el Convenio 169, sino que es muy importante pues tener esta visión integral de la historia, de las condiciones sociales del derecho indígena mexicano y también pues las cuestiones políticas que siempre están ahí, incluso pues culturales, porque es una materia en donde uno aprende a valorar la diversidad cultural, ¿no? Entonces es muy importante que sea interdisciplinaria la perspectiva. Y los acuerdos de San Andrés siguen recordando, son ya 30 años del levantamiento zapatista. ¿Debemos exigir su cumplimiento todavía o ya eso es algo del pasado? ¿Cuál es la agenda ahorita de vanguardia? No, mira, a ver, yo creo que políticamente son una demanda que sigue vigente y además nos siguen dando horizonte normativo. Yo incluso considero que son un instrumento importante para interpretar los alcances mismos de la reforma y enriquecerla, ¿no? Del artículo 2. Incluso, bueno, pues es el marco de referencia para otras reformas que se han propuesto recientemente para el artículo 2. Pero no solo eso, si nosotros revisamos la ley para el diálogo y la paz digna en Chiapas, que sigue vigente, esa ley en su artículo 1 dice que el objeto es que se lleve a cabo una serie de acuerdos o un acuerdo que busque el diálogo y la paz. Bueno, pues ese acuerdo al que sí se llegó son los acuerdos de los llamados acuerdos de San Andrés de la primera mesa. Eso le da una naturaleza jurídica, no solo política, como programa político a los acuerdos de San Andrés, y a mí me parece pues muy importante reconocerlo
porque ese valor jurídico permite que los abogados que defendemos, bueno, como ha sido mi caso, que defienden o interesados por defender comunidades indígenas, puedan también apelar en tribunales a los propios acuerdos de San Andrés. Mira. Eso es bien importante y está esa ley que ya casi no se lee y a veces nos olvida, pero ahí está y es la que le da validez jurídica a los propios acuerdos, no solo política. ¿Y hay casos que se han litigado y que se han ganado o todavía Claro, es abierto? pues yo me dediqué durante pues, casi 10 años a ver asuntos de comunidades indígenas, temas ambientales, y yo siempre procuré, en los asuntos que tenía bajo mi responsabilidad, pues llamar, ¿no? Fundamentar las exigencias también en los acuerdos de San Andrés, ¿no? No solo en la Constitución o en el convenio, sino, y en jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, sino también apelar siempre a los acuerdos de San Andrés porque nos dan un horizonte teórico, un horizonte político más amplio de protección. Incluso si nosotros lo vinculamos con esta interpretación constitucional que se da a partir de la reforma de 2011, bueno, pues el principio pro persona en materia indígena lo podemos encontrar precisamente en la comparación entre los acuerdos de San Andrés y el artículo 2º constitucional. Por ahí también entra. Y nuestra Constitución sigue siendo la de 17, ¿no? La que se escribió, aun con la ausencia de Zapata y Villa, fue un producto revolucionario. Luego ha sido reformado centenares de veces y en los 90s en particular, reformas neoliberales. Sigue siendo una Constitución con espíritu transformador. O sea, vale la pena defender esa Constitución como un vehículo de lucha por la justicia, o ya es tiempo de dejarlo a un lado y hacer una nueva Constitución. No, yo creo, John, que bueno que sale el tema. Yo creo que es muy importante defender la Constitución. Hay muchos que incluso, no solo los neoliberales, que querían, eran los primeros en declarar que la Constitución ya había muerto, ¿no? Sino también otros pues compañeros de izquierda que también pensaban eso, precisamente por los ataques que son las reformas neoliberales, son contrarreformas contrarias a la propia Constitución que se vinieron imponiendo pues desde los 80, ¿no? Hasta el último, al gobierno de Peña Nieto, todavía pues reformas gravísimas como la del artículo 27 en materia energética, ¿no? Específicamente hidrocarburos y energía eléctrica. Todas ellas pues contrarias al espíritu original de la Constitución, una Constitución producto de una revolución con una gran legitimidad en donde pues no solamente hay derechos sociales, como la educación, ¿no? Otros, sino los derechos laborales o los derechos en el tema agrario, sino también principios nacionalistas. Todo eso lo quisieron borrar los neoliberales y por eso se adelantaban y decían que esa Constitución ya no tenía sentido y mejor hacer una nueva. Una nueva, yo recuerdo, autores incluso aquí de nuestra universidad que decían que la Constitución ya tenía muchos artículos y muchas letras, claro, que mejor había que hacer una Constitución minimalista, de pocos artículos, simplemente principios, para que luego ya en la legislación pudiese ponerse lo que se quisiera sin los problemas de la reforma constitucional. Bueno, pues esa es precisamente una estrategia, un mecanismo neoliberal para llevar adelante las transformaciones que a ellos les interesaban. Yo creo que lo que a nosotros, por lo menos a mí, y yo creo que pues a mucha gente comprometida con causas sociales en nuestro país, pues lo que nos toca hacer es defender ese espíritu social de la Constitución que sigue ahí, que ha sido ejemplo mundial y que el día de hoy, en el gobierno de la Cuarta Transformación, pues ha cobrado nuevamente sentido, ¿no? Y nuevamente pues mucha gente está recordando de qué se trató pues el movimiento social detrás de la Constitución y lo importante que es para recuperar pues un Estado orientado hacia el bienestar social y sobre todo defender pues un artículo que a veces se nos olvida y que intentaron borrar y no pudieron, el artículo 39. Bueno, pues la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana de este y se instituye para su beneficio. Esa declaración es importantísima porque es lo que nos permite vincular el origen del poder, la legitimidad social, con fines sociales. Y eso es lo que le da sentido a las instituciones. Yo creo que eso no se nos puede pues olvidar y es muy importante que lo defendamos, ¿no? Y la primera frase del artículo 27 claro, sigue ahí, ¿no? Ahí que sigue. Todas las tierras no y aguas no lo pudieron quitar pertenecen y lo intentaron. originariamente a la nación. Así es. Y después viene la propiedad privada, ¿no? Así El es. Estado puede La darle. propiedad originaria Así es de la nación, la derivada es la privada. Eso no se nos puede olvidar. Así es, eso es bastante, pues un estorbo, pues, para muchos proyectos. Claro. Muchos quisieran ver estos y otros cláusulas del 123 y otros que estuvieran ya a un lado.
Pero también entiendes ese espíritu transformador también de generar una nueva constitución. Ha habido muchas constituciones nuevas. En América Latina ha estado en la vanguardia, Claro. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, mismo Brasil. Casi todos los países de la América Latina han tenido procesos constituyentes. Ahora Petro en Colombia están hablando de eso. Chile también quisieron y ya están todavía en un proceso de reforma constitucional ya muy diluida. También nos tocaría tener una nueva Claro. constitución del siglo XXI. Solamente que era muy importante recuperar, reivindicar ese claro. sentido social nacionalista de la Constitución que Sí. tenemos. Y sobre eso, entonces sí, Claro. esa es una muy buena base para construir lo que viene. ¿Por qué? Porque es cierto que ha habido desarrollos muy importantes, reconocimientos de nuevos derechos, nuevas figuras, ¿no? de orden pues institucional en estas constituciones que tú mencionas, que es importante recuperar y que nosotros nos pongamos pues a la altura del presente y también de las nuevas condiciones que tenemos, pero sobre esa base, porque esa es parte de la trayectoria histórica, de la conciencia histórica de nuestro pueblo y no podemos pues simplemente hacerla a un lado, ¿no? Eres un abogado jurista muy extraño porque, por un lado, defiendes la legalidad de la Constitución, pero por otro lado, tu obra, aquí está el libro más reciente del maestro Raimundo y otros similares, son abiertamente pues, marxistas. Aplicas un pensamiento crítico que típicamente los marxistas desprecian a la ley, o por lo menos lo ven como instrumento, una herramienta al poder de la burguesía, de los poderes fácticos. Entonces, luchar dentro de la legalidad es una lucha pues estéril, ¿no? Así es. Y Reformista. Exacto, reformista. ¿Cómo logras conjuntar esa voluntad de cambio estructural, revolucionario, con este compromiso con la legalidad del derecho? Bueno, pues yo creo que uno no debe perder nunca el principio de realidad, ¿no? Porque podemos nosotros tener muy buenas ideas, muy buenos programas, ¿no? Principios, pero luego hay que ver la viabilidad y las condiciones pues, prácticas, materiales, históricas, en las que todo eso tiene lugar o puede tener lugar, ¿no? Eso en principio. Y luego, si nosotros viésemos, como a veces sucede con algunos pues, colegas, ¿no? Brillantes pensadores críticos de izquierda que se aproximan al derecho, y que más bien tienen la idea de que el derecho pues, es un estorbo para el cambio social o que pues, es siempre un instrumento de clase, pero de la clase que oprime sobre la otra. Claro. Y que en todo caso lo que tendríamos que hacer, ellos dicen, no necesitamos una teoría crítica del derecho. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es destruir el derecho que nos estorba. Yo más bien lo que creo es que pues, nosotros tenemos la responsabilidad desde el compromiso social de tener una muy buena teoría del derecho, de conocerla muy bien. ¿Por qué? Pues porque es en ese contexto, con instrumentos jurídicos, en contextos institucionales, en espacios prácticos ya definidos, donde tenemos que dar las batallas. Las batallas no suceden pues simplemente en lo abstracto, como si fuésemos simplemente teóricos o ángeles en el cielo, sino que sucede en situaciones concretas bien específicas donde el derecho siempre está en juego, ¿no? Y si nosotros revisamos incluso la historia, pues los movimientos sociales son siempre los que han movido las instituciones hacia el futuro, son siempre los que han ido avanzando, ¿no? Y lo han hecho a partir de demandas de justicia. ¿Cómo nosotros no vamos a responder a esas demandas de justicia? Pues encontrando, identificando y usando pues aquellos espacios, opciones, posibilidades que nos da el propio derecho positivo, ¿no? Digámoslo así. No es simplemente que los desechemos, porque es siempre conservador o reaccionario, sino que hay una dimensión que puede ser emancipadora en el propio derecho, ¿no? Yo más bien la pelea que siempre doy es por un derecho que sea construido socialmente, ¿no? Y que sea un valor de uso, en donde participe el conjunto de la comunidad en su formación y en donde su aplicación pues no dependa de la amenaza del uso de la violencia o del uso de la violencia y la represión, sino que más bien ese derecho se cumpla y sea efectivo porque la gente sabe que su realización individual y también colectiva se juega en el cumplimiento de la norma. Esa es la aspiración que yo he tenido y el principio con el cual pues me guío, ¿no? También para mi labor profesional como jurista, como abogado, litigante o luego ya también en el servicio público, ¿no? Y hay una larga tradición.
estás construyendo, abonando en un sentido que un camino que ya venía trazando juristas como Mario de la Cueva, Claro. Luis Abel Garrido, Óscar Correas, que trabajaste con él, ¿no? En un momento dado fuiste su becario o asistente de Sí. investigación, incluso Óscar Correas, Fíjate. que no lo conozca, bueno, ya falleció, en paz descanse, un jurista realmente muy creativo, que Sí. trabaja muchos años, estaba en jurídicas y luego se fue el SAGE, Al centro SAGE. que fundó Pablo González Casanova, tenía una revista que se llama Crítica Crítica Jurídica. Jurídica. Cuéntame de tu trabajo Pues, con mira, él. yo ya estudiaba en filosofía. Yo estaba estudiando en filosofía y la verdad es que yo estaba un poco desanimado de los temas de derecho, ¿no? Por pues, el ambiente que es complicado. Estaba yo ya dedicándome a la filosofía y más bien pensando en filosofía política. En una de esas ocasiones participé en una de las conferencias que organizaba el doctor Correa, estas conferencias latinoamericanas de crítica jurídica, la primera, segunda edición. Participé, pues mandé una ponencia y me dieron oportunidad, participé. Yo, la verdad, pues fui inocentemente y ni supe quién estaba en el público y quién no. Yo tuve mi participación y al final se me acercó el doctor Correas. Yo bien a bien no sabía si era el doctor Correas o no, lo había visto algunas veces, ¿no? Se me acercó y me dijo, ¿tú qué haces? Le dije, no, doctor, pues yo estudié Derecho, pero ahora estoy estudiando aquí en Filosofía y bueno, me dedico a estos temas, he leído a Marx, me interesa esta línea de investigación. Y él me invita, me dice, ¿por qué no vas con nosotros? Yo soy el doctor Correas, director del programa Derecho y Sociedad del CEICH, tenemos un grupo de trabajo, hacemos muchas actividades, deja que pase esta semana el evento y acércate con nosotros, ¿no? Yo creo que podríamos hacer muchas cosas juntos. Y en fin, así empezó nuestra relación y me quedé trabajando con él 3 o 4 años, estuve trabajando con él y bueno, me convertí él era investigador del SNI nivel 3 y tenía derecho a una beca para asistentes. Bueno, yo me convertí en su asistente como becario de investigador nivel 3 y estuvimos ahí trabajando, sobre todo en la edición de libros, en la preparación de congresos y particularmente pues en los círculos de estudio que él tenía. Yo eso lo recuerdo muy bien. A él le interesaba mucho seguir leyendo El Capital para comprender mejor el derecho y las situaciones jurídicas que él veía en la realidad mexicana e internacional, ¿no? Eso le interesaba mucho que lo impulsáramos. Y particularmente, pues lo que yo más atesoro, pues son las pláticas que teníamos él y yo en los recorridos en el auto de su casa a la universidad, a donde eran los congresos. El doctor en ese momento, bueno, ya no podía manejar, ¿no? Ya por problemas de salud. Entonces yo era el que tenía auto en ese momento. Entonces me tocó a mí la encomienda pues de ir con él, ¿no? Y llevarlo y traerlo a las diferentes actividades. Y ahí es donde teníamos pues muchas conversaciones que yo atesoro y guardo, llevo conmigo, porque pues aprendí mucho. Él me hacía el recuento histórico del pensamiento jurídico latinoamericano, me decía, he hecho esto, pero falta hacer esto, ¿no? Este tema lo están viendo así, pero realmente habría que verlo de otra manera. En fin, me dejó muchas enseñanzas a nivel teórico humano y también el doctor fue quien me dio mucha confianza de seguir adelante, de retomar los estudios de Derecho y tomármelo en serio ya desde otra perspectiva y también me impulsó mucho para empezar a participar en más eventos, mostrar pues las ideas que yo tenía, escribir, ¿no? Los trabajos que yo hacía y sobre todo pues su impulso también para salir al extranjero. Por él fue que empecé yo a salir a pues dar conferencias y en fin, participar en eventos en el extranjero, ¿no? Yo le debo todo eso al doctor Correas y trato de reivindicar su pensamiento pues en el trabajo que yo escribo ahora, ¿no? Sí, muy importante. Lo perdimos hace unos cuantos años apenas, ¿no? 4 años. 4 años. El año pasado también perdimos a Enrique Dussel, a Adolfo Gili, Pablo González Casanova, toda una generación de pensadores críticos que genera un vacío enorme, una responsabilidad tan importante de tu generación, de nuestra generación, de seguir con la antorcha prendida. Y vamos a ir a un breve corte, estimadísimo Raimundo, y regresamos en unos minutitos para continuar conversando con el maestro Raimundo Espinosa, director jurídico de CONACYT y es un gran amigo y académico, investigador. No se vayan. Aquí seguimos con el maestro Raimundo Espinosa. Gracias, Ray, por estar aquí con nosotros. Estoy revisando tu obra, preparándome para la reunión, nuestra conversación, y aquí hay una frase que me llama mucho la atención. Igual para los que no son juristas no les va a emocionar tanto, pero me pareció muy sugerente. Según esta perspectiva, que es la perspectiva que está defendiendo el maestro Raimundo, si los juristas adoptaran seriamente el discurso crítico de Marx,
el debate entre iusnaturalismo y positivismo jurídico se habría superado, revelando dicho dilema como falso y resolviendo la antinomía entre derecho natural y derecho positivo. A ver, imaginando que nuestro público no son todos abogados, explíquenos primero esa antinomía Claro. y cómo el pensamiento crítico nos ayuda a resolverlo. Claro, bueno, cuando uno estudia derecho y llega a un cierto pues, nivel de la formación, pues empieza a insistir mucho en en la visión, en dos perspectivas sobre el derecho, incluso desde que uno inicia, pero luego ya se va aclarando. Por un lado, quienes defienden que solo existe el derecho que es puesto por el Estado, por una autoridad formal, ¿no? A través de un procedimiento, y ese derecho pues, es el único que es válido, ¿no? Y es sobre el único que tiene sentido reflexionar. Sobre eso va la ciencia jurídica e incluso la reflexión filosófica sobre el derecho. Y por otro lado, pues hay quienes defienden que no solamente existe este derecho positivo puesto por el Estado, sino que existe también pues esto que llaman el derecho natural, pues normas que no dependen de haber sido expedidas conforme a un procedimiento por una autoridad formal, sino que son normas que de por sí acompañan a los seres humanos, ¿no? Derechos humanos, por ejemplo. Exacto, los derechos humanos normalmente se vinculan en ciertas vertientes de pensamiento, pues con el derecho natural. Incluso, pues así en la modernidad esa es la idea en principio. Los derechos humanos son derechos naturales, que los tenemos todos por el simple hecho de ser personas, ¿no? Es decir, pues hay dos derechos, ¿no? Un derecho natural y un derecho positivo. Eso se presenta además como una dicotomía, son contrarios, ¿no? El derecho natural es contrario al derecho positivo, por un lado, y las dos perspectivas pues también son contrarias. Para una solo hay un derecho y para la otra pues hay dos derechos, y el que es positivo está supeditado al derecho natural, que es el que debería prevalecer en cualquier situación, y nos llevan a postulados como este de que la ley extremadamente injusta no es ley, ¿no? O sea, una ley para que valga, una ley positiva para que valga, pues debe estar de acuerdo con la ley natural. Eso es, digamos, la justicia. La justicia, ¿no? Así en general. Esta perspectiva, pues digamos, es el horizonte de reflexión del pensamiento jurídico. Sí, del pensamiento jurídico burgués, del pensamiento jurídico moderno, de lo que yo llamo la teoría jurídica convencional. Ese es su horizonte de reflexión, y el conjunto de las posiciones pues giran en torno a esto. O eres positivista o eres justnaturalista, y eres positivista de algún tipo, incluyente, excluyente, o eres justnaturalista pues también de algún tipo, ¿no? Hay muchas variantes Más ahí. religioso, ¿no? Hay un, ¿no? Teológico, Sí. racionalista, en fin, ¿no? Ahora, bueno, ya también se habla con Alexi y con el propio Manuel Atienza de un post-positivismo que no es justnaturalista, ¿no? O de posiciones no positivistas, incluyentes, que, bueno, ni son justnaturalistas ni son positivistas. Son formas de tratar de superar pues esta dicotomía en la cual está enredada el pensamiento jurídico burgués, ¿no? Eso es lo primero que habría que decir. Este desarrollo que parece tan rico por momentos del pensamiento jurídico moderno, pues está atado a esta bifurcación, ¿no? A esta contradicción que parece irresoluble. Claro, y cuando uno se mantiene dentro de esas coordenadas con ciertos elementos de referencia, pues es muy difícil pensar el derecho de otra manera, y es cierto, pues bueno, pues sí, o es el derecho positivo o es un derecho por fuera del derecho positivo, y no hay más opciones. Yo la verdad lo que creo es que esto se ha vuelto dogmático, es un dogma, y que más bien sucede porque los abogados en nuestra formación pues carecemos de muchas otras herramientas nociológicas, metodológicas, epistémicas, pues para poder mirar el derecho en la complejidad que tiene, y no solamente de esta forma kantiana antinómica, ¿no? Que no deja de tener sentido, porque bueno, hay un autor marxista muy importante que se llama Ernst Bloch, escribió el libro yo creo que más importante de marxismo y derecho en el siglo XX, que se llama Derecho y Dignidad Humana. Y él lo que dice, bueno, ¿a qué apelan los movimientos sociales que son oprimidos frente al poder del Estado, frente al poder del statu quo? Pues siempre apelan al derecho natural y a una cierta noción de justicia. Y a partir de eso es que, tomando conciencia y organizándose, hacen una revolución. O sea, hay un sentido social ahí muy importante. Luego, cuando estos movimientos sociales, y hablo por ejemplo de las revoluciones burguesas, la burguesía se vuelve la clase dominante y construye un Estado y un mundo al que ella le da sentido, en donde ellos son los que están explotando ahora otra clase, que es el proletariado,
pues ahí el derecho que sirve ya no es el derecho natural. Eso empieza, hay una transición y entonces el derecho que empieza a tener sentido es el derecho positivo. Y ellos defienden entonces el derecho positivo y la aplicación de la ley porque es la ley y además con independencia de que la gente sepa o no conozca cuál es la ley. Y empiezan a crearse pues los dogmas con los que opera el Estado de Derecho, el Estado burgués de derecho, ¿no? Entonces, Bloch dice, bueno, esta es la complejidad, no se puede explicar simplemente como una contradicción porque en la historia nosotros podemos encontrar incluso cierta continuidad. Ese derecho natural que usaban los burgueses se convierte cuando están en el poder en derecho positivo burgués. Entonces, esto hay que explicarlo de otra forma. Y es ahí donde me parece que el discurso crítico de Marx, la concepción materialista de la historia y la crítica de la economía política en particular, no de manera dogmática, sino como pensamiento crítico y como conocimiento científico, pues tiene mucho que aportarnos para mirar críticamente el derecho y pensar el derecho de otra forma y pensar en otro derecho posible, ¿no? En donde la crítica, pues no tengamos nosotros que buscarla en creencias o en sentimientos de justicia o en esto que podríamos identificar como derecho natural, sino que la crítica puede encontrar fundamento en las contradicciones propias en las que está inmerso ese derecho positivo de la sociedad burguesa, bajo condiciones históricas determinadas. Es ahí donde hay que encontrar las contradicciones que sí van construyendo una idea de justicia, pero van también generando pues a quienes van a llevar adelante la revolución de ese orden social. Esa concepción histórica, el materialismo histórico, esa concepción materialista de la historia, es la que me parece que nos permite salir del atolladero de esta supuesta contradicción entre derecho natural y derecho positivo, y más bien darnos cuenta que ese derecho positivo que está ahí, pues es un derecho sí de clase, y es un derecho que da opciones, a la vez que oprime, también es un derecho que tiene opciones para las clases oprimidas, pero hay que saber utilizar, y ahí es donde entra pues el papel de abogados con una competencia técnica pues muy buena para participar en estos procesos sociales, ¿no? O sea que la visión utópica, el horizonte de cambio del status quo no tiene que venir de fuera, sino que puede venir de adentro, ¿no? La crítica inmanente, dialéctica, que viene de Hegel, pero ver las potencialidades desde dentro y a partir de la acción social, ¿no? Claro, así es. O sea que no es solamente una disputa de principios, ¿no? Sino disputa de proyectos civilizatorios, ¿no? Así es. Entonces, si pudiéramos imaginar una época postcapitalista, esa época necesariamente también sería postjurídico. ¿Habría ley en la utopía? Claro. Ese es uno de los tópicos donde tú identificas ya a quienes se dedican a estos temas como líneas de investigación y hay gente brillantísima en el mundo, pues tú identificas bien a bien las posiciones cuando te responden esto que tú planteas ahora, ¿no? En una sociedad postcapitalista, ¿habrá derecho o no habrá derecho? ¿Por qué? Porque normalmente lo que se piensa desde el pensamiento jurídico crítico es que pues todo derecho, incluso ahí, que todo derecho es derecho del Estado y que, bueno, pues de lo que se trata en un proceso revolucionario postcapitalista, entre otras cosas, es de abolir el Estado, ¿no? Y que como todo derecho es derecho del Estado, pues si no hay Estado tampoco va a haber derecho. Y ahí hay unas ecuaciones que se pasan de manera automática y muy rápido, que suenan muy bien, pero me parecen muy problemáticas. Esto es un poco pues la crítica que yo hago de posiciones como la del jurista ruso Pashukanis, ¿no? Que muchos dicen que pues él es quien habla por Marx en los temas de derecho. Yo creo que es brillantísimo, tiene muchísimas aportaciones, yo lo leo y lo recupero en todo lo que puedo, pero no tengo claro que sea la posición de Marx, y en todo caso pues será la de Lenin, porque a quien leía Pashukanis era Lenin, pero no sé qué tanto de Marx. Lo que sí entiendo yo, me parece a mí, es que así como en la historia, antes de que hubiera Estado, pues había sociedades sin Estado y esas sociedades pues tenían normas, pues también después, cuando no haya Estado y haya una revolución, una transformación social con un horizonte postcapitalista, quizás sin Estado, pues eso no quiere decir necesariamente que no vaya a haber derecho o que no vaya a haber normas, aunque no les quieran llamar derecho. A mí me parece muy complicado pensar pues una sociedad sin normas. Más bien, lo que habría que pensar es cómo conciliamos el sujeto con el objeto. En este caso, la comunidad política y cada uno de los individuos que la constituyen, cómo la conciliamos con su derecho, para que no sea un derecho heterónomo y opresivo, enajenado, sino un derecho propio, generado por ellos y que estén convencidos de que la realización de las personas y de los colectivos es el cumplimiento de la propia norma. Pues es como el mercado, ¿no?
El mercado ha existido desde hace mucho tiempo, Claro. tiempos inmemoriales, antes de que existiera el capitalismo mismo. Así es. Después del capitalismo también habrá mercado, incluso habrá quizás un mejor mercado, porque la oda del capitalismo en mercado en realidad no es una oda al mercado o a la libre competencia, sino a la dominación, el monopolio. Entonces, se nos tuercen las palabras y nos elimina la posibilidad de imaginar hacia el futuro, como si el futuro fuera un vacío absoluto, cuando ya tenemos elementos. Nuestro amigo Boaventura Sosa Santos ha trabajado esto también mucho, ¿no? Hay que entender lo jurídico que existe en muchos niveles, y si ya no tienes un Estado represor, pues todavía tienes maneras de autorregularnos desde y para la libertad, ¿no? Claro, el mercado pues ha sido otro de estos dispositivos que genera la propia sociedad pues para mantenerse y para sobrevivir, para su propia subsistencia, ¿no? Y existió mercado antes de que hubiese capitalismo, ¿no? Y seguramente podrá haber mercado sin que haya capitalismo. Ahora, la crítica, en el caso de Marx, la crítica de la economía política, pues es todavía más profunda, porque un punto que cuestiona es la idea misma de mercancía y la idea de mercado, porque la idea de mercancía y el mercado despliegan una dinámica que rompe la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, en Marx incluso nos da para pensar en una modernidad alternativa a la capitalista, en donde no solo no hay Estado, donde incluso las relaciones de intercambio de bienes, de producción e intercambio de bienes, pues tampoco requieran de la mediación de la mercancía y del mercado. Eso, para eso incluso nos da el pensamiento de Marx, ¿no? No, pues nos estamos poniendo muy filosóficos, estimado Raimundo. Vamos a tener que continuar esto en unos foros teóricos muy profundos, ahora que regreses a tu casa, claro, a la UNAM. Pero regresemos a lo profano, del sagrado, del profano, no sé cuál es cuál, pero a lo práctico, a la praxis. Tú has estado impulsando una de tus grandes obras, tuya y de la directora general del CONACYT, Marilena Álvarez Bulla, también colega universitaria. Ha sido la construcción de una nueva ley, ¿no? Se lo propusieron desde el primer día que llegaron, ¿no? Lo más evidente para los de fuera es la inclusión de la H, ¿no? De las humanidades, pero también hay muchísimos elementos en esta nueva ley, esta nueva visión del derecho a la ciencia que han estado impulsando. ¿Por qué no nos das un pequeño resumen de qué contiene esta nueva ley? Porque lo lograron después de muchos años. ¿Y cómo fue el proceso y cuál es tu perspectiva para el futuro? Claro. Bueno, fíjate que pues desde que la doctora, en mi caso, bueno, nos invitó al equipo de trabajo que estamos con ella, pues a participar, ¿no? en este proyecto de pues el CONACYT en la Cuarta Transformación. Pues la doctora tenía esa claridad de la necesidad de llevar adelante cambios, no solo en la política o en la operación, sino también pues cambios normativos e institucionales más profundos, ¿no? Entonces, la verdad es que empezamos a revisar el tema, pues incluso antes de que saliera la reforma de la fracción quinta del artículo 3º constitucional, que es la que da pie ya, digamos, con fundamento constitucional a esta nueva ley, ¿no? Y nosotros empezamos desde antes ya a trabajar sobre esto. Cuando viene la reforma, en donde se establece con mayor claridad este derecho humano, pues que yo creo que es el derecho humano del siglo XXI, el derecho humano a la ciencia, aquí en nuestro país con más claridad, porque ya, pues ya estaba en tratados internacionales que México había firmado 60 años antes y nunca se había hablado de eso. Si ustedes revisan la literatura, John, pues se van a encontrar con que pues prácticamente no hay nada, ¿no? Y nosotros aquí en México no habíamos escrito nada sobre esto. Esta reforma por eso es tan importante y nos da pie a nosotros pues para ya con mucha mayor solidez pues tomar las riendas del proceso, ¿no? El presidente de la República pues encarga al CONACYT, a la doctora Álvarez Bulla, pues hacer los trabajos para la formación de un anteproyecto en principio. Y esos trabajos, bueno, tú y otros colegas, profesores pues muy importantes, especialistas, pues nos acompañaron pues más de 4 años en un proceso pues deliberativo, inclusivo, participativo, como no ha habido, como no hubo antes en los temas de ciencia y tecnología y como no sucede en otras materias. ¿Cuántos foros hicieron? No, John, son centenares de foros, ¿no? A lo largo de 4 años y medio. Nosotros logramos, más o menos en los estimados, pues casi 70,000 personas, instituciones y organizaciones que participaron, ¿no? Con cientos de foros, muchos organizados por el propio CONACYT, otros por las universidades,
los propios centros públicos, pues organizaciones de la sociedad civil que también participaban. Entonces, bueno, toda la numeralia del trabajo pues es pública, está en la página del CONACYT, ahí se puede consultar, pero y bueno, se puede ver el gran trabajo que se hizo, ¿no? Que además es un trabajo donde participaron todas las voces, tanto los que por principio querían el cambio porque pues veían que había pues situaciones que no eran correctas, tanto como aquellos que veían con mucho escepticismo el cambio, incluso pues se resistían a que hubiese cambios, ¿no? Todos tuvieron la oportunidad de participar, a todos se les escuchó, y además algo que no siempre se dice, en estos procesos, pues participando la propia Comunidad Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, pues no era el CONACYT quien descartaba propuestas, era la propia discusión, y consta en las actas que se tomaron, pues cómo se iban descartando propuestas y cuáles eran los argumentos, los motivos por los cuales esto pasaba. Todo eso, la verdad, que a nosotros nos ayudó mucho para irle dando forma y perfeccionar en la medida de nuestras capacidades el documento que finalmente pues llegó a la Consejería Jurídica, donde, bueno, recibimos una asesoría y una ayuda pues excelente, ¿no? De parte de nuestra consejera, la maestra Ríos, y también en su momento la maestra Lenia Batres, para poder ya estar en condiciones de presentar una iniciativa en forma, ¿no? Por parte del presidente, como sucedió, ¿no? Y luego ya, bueno, las discusiones en las cámaras, incluso se retomaron pues estos parlamentos abiertos que ya habíamos venido haciendo desde la legislatura anterior, se retomaron, se volvieron a celebrar, ahí otra vez se ventilaron estos debates, hasta que finalmente, bueno, pues el Senado tuvo a bien ya aprobar la iniciativa como Cámara Revisora, que se publica pues un 8 de mayo y entra en vigor el 9 de mayo, ¿no? Se está cumpliendo ya el año, ¿no? de vigencia de la ley, que tiene. Lo primero que es novedoso, pues es el proceso, por eso me detuve tanto a contarlo, porque eso no había pasado y no es la forma habitual en la que se hacen leyes en México, hay que decirlo, es un caso excepcional, ¿no? Y pasó en el sector y qué bueno que pasó aquí en Ciencia y Tecnología. Normalmente ¿no? es tras de puertas cerradas, sí, trabajo de gabinete. Y en todo caso el trabajo se ve hasta que llega a las cámaras. Claro, y aquí hay todo un trabajo previo que fue público y que bueno, pues, se conoce, ¿no? Por la comunidad. Luego ya en la parte sustantiva, pues yo creo que lo más importante ha sido este reconocimiento y desarrollo y garantía del derecho humano a la ciencia. Eso nos coloca pues a la vanguardia a nivel mundial. ¿No estaba este derecho antes dentro de la ley? No, como tal? fíjate que la ley anterior, la ley de ciencia y tecnología, que se promulgó en la época del presidente Fox, pues esa ley no contemplaba ni se refirió nunca al derecho humano a la ciencia. Y quienes fueron operadores de la ley por casi 20 años en el propio CONACYT, pues no tenían en cuenta el derecho humano a la ciencia, no lo conocían. Y no había juicios en donde pues, la ciudadanía peleara por su derecho humano a la ciencia, eso no había. Todo eso sí lo tenemos hoy. Era más bien una ley orgánica de CONACYT, de las instituciones públicas que repartiera o financiera. Exacto, era ¿no? en parte, claro, lo orgánico era pues, muy importante, pero sobre todo era esto último que tú decías. Estaban preocupados más bien por ver de qué manera, con qué mecanismos podían ellos pues transferir los recursos públicos mediante el CONACYT a instancias privadas, porque de esta manera se supone que se estaría promoviendo la innovación. Claro. Y con eso eso supondría desarrollo científico, desarrollo tecnológico, patentes, en fin, y todo eso impactaría pues en lo que es el crecimiento económico. Lo que pasa es que eso no pasó. Te voy a parar ahí justamente para ir a un segundo corte y nos va a explicar Raimundo qué es lo que pasó y cuál es el proyecto nuevo para generar esa innovación y desarrollo científico en México. No se vayan, ahorita regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros, nuestro muy generoso público. Gracias, estimadísimo Ray, por tu tiempo. Estamos hablando entonces sobre la nueva Ley de Ciencias, Humanidades y Tecnologías. Además ya en plural, ¿no? Porque antes era singular, ¿no? Era singular. El derecho a la ciencia, un derecho que no estaba plasmado en la ley como tal. Decías que antes un poco el mecanismo de CONACYT y en general el financiamiento de las ciencias privilegiaba al sector privado, ¿no? Había financiamiento para la UNAM, universidades públicas, no es que no había, pero el enfoque neoliberal enfatizaba eso. Sí. Y lo más importante es que, decías, no generaba la innovación, porque todavía le das el dinero a Ford, a Walmart o lo que quieras y lo usan para
desarrollar la industria nacional, pues es una cosa, pero no ocurrió así, ¿verdad? No, mira, la lógica de aquella ley, la ley de Fox, digamos, de ciencia y tecnología, pues era esta, cómo transferimos recursos públicos al sector privado para que esto incentive la innovación e impacte en el crecimiento económico. Esa era la ecuación. Eso, bueno, no sucedió así. No dudo que en algunos casos pues, haya habido ese efecto, pero en términos generales lo cierto es que no, pues, no podemos decir que así fue, ¿no? Y hay casos que son, pues, se han vuelto emblemáticos porque pues, tú los has comentado y otros también lo han hecho. Estos casos donde pues, se decidía que era buena idea, dentro de esta lógica, pues apoyar proyectos como el de mejoramiento de la barbacoa, ¿no? En el estado de Hidalgo. Eso se apoyó, le apoyó CONACYT como un desarrollo tecnológico que generaría innovaciones e impactaría el crecimiento económico, ¿no? Dentro pues, de estos fideicomisos, ese era dentro de un fondo regional, ¿no? Que había. Pero también pues, estos otros que se han comentado sobre pues, cómo hacer más resistente la pasta de la pizza, la masa de la pizza, pues ante la refrigeración, ¿no? Eso también, o el tema de las salsas y las pinturas de los vehículos. Bueno, uno cuando ve esos proyectos, pues realmente sí te preguntas, ¿no? ¿Por qué, con qué justificación pues se generaban proyectos de este tipo, ¿no? Pues en un país con tantas necesidades, ¿no? Con tanta necesidad de atender problemáticas nacionales con la información científica y los desarrollos tecnológicos, pues qué eso supone y por qué no estábamos enfocados en eso. Esta ley, la Ley General en materia de HCTI, de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, pues además de reconocer el derecho humano a la ciencia, pues lo vincula precisamente con la investigación humanística, científica, los desarrollos tecnológicos y la innovación. ¿En qué sentido? En el sentido de que el derecho humano a la ciencia es un derecho no solamente colectivo, un derecho incluso social, sino también un derecho habilitador de otros derechos, para que derechos como la salud, la alimentación, pero también derechos políticos, incluso derecho a la información y otros, puedan ser efectivamente ejercidos y garantizados cada vez más, y eso pues lo podemos constatar revisando la literatura al día, cada vez más requieren del derecho humano a la ciencia, o sea, del conocimiento, ¿no? Ese conocimiento se vuelve muy importante, no como mercancía, que era la lógica de la legislación anterior, sino precisamente el conocimiento como base pues para la satisfacción de necesidades, la generación del bienestar social en el pueblo de México, en este caso, ¿no? Esa visión sí contrasta mucho, ¿no? Contrastan mucho estas dos visiones, la ciencia como mercancía y más bien la ciencia como un derecho humano habilitador de otros derechos. Y bueno, bajo esa lógica, pues ya los proyectos que está impulsando el CONACYT, pues tienen también otra perspectiva. Ahí es donde entran conceptos como el de agenda nacional. ¿Qué significa? Nosotros tenemos recursos que son escasos, que no alcanzan para todo lo que necesitamos hacer, lo que se quiere hacer. Entonces es muy importante identificar cuáles son las prioridades o las actividades estratégicas a las cuales hay que destinar los apoyos pues para proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico. Eso es lo que se ha estado haciendo y que a veces parece que no había. Pero eso, algunos dicen, suena a control del Estado sobre la agenda de investigación. O sea, efectivamente sí es el Estado poniendo prioridades, ¿no? O más bien cambiando prioridades, porque antes no es que no había prioridades. No es que no es que no hubiese un programa detrás. Exacto, había prioridades del Estado, que era justamente esta idea del desarrollo de financiar el sector privado, ciertos tipos de empresas, o incluso transnacionales, o sea, Volkswagen y Nissan, estas cosas, era una visión de las prioridades del Estado, y ahora hay otra visión de las prioridades del Estado. Pero de repente la gente se confunde y piensan que antes era un financiamiento neutral y ahora ya el Estado se está metiendo, está determinando, está violando la libertad de cátedra de investigación. ¿Qué respondes a esas críticas? Pues lo primero que podría responder es que en la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT no hemos recibido a la fecha, después de un año de aplicación de la ley, un solo amparo por libertad de investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que todo eso que se dijo que la ley iba a suceder si se aprobaba esa ley, como la violación a la libertad de investigación o de cátedra, pues no ha sucedido. Hasta ahora no ha habido un solo caso de eso, ¿no? Y luego, pues ya cuando uno lee bien la ley, porque a veces pues, no la leemos
con la paciencia y el detenimiento que se requieren, y es complicada por sí misma, pero cuando uno revisa bien la ley y sigue, por ejemplo, pues los eventos que hacemos en el CONACYT, donde pues tratamos de socializar y explicar estos conceptos, pues nos podemos dar cuenta de que no tiene nada que ver, no es incompatible la libertad de investigación, de docencia incluso, pues con el tener una agenda nacional que establezca, que reconozca estas prioridades o estas actividades estratégicas. ¿Y qué es lo que hace? Pues no se está inventando nada con esa agenda nacional. Lo que está haciendo es reconocer lo que de por sí contiene ya el Plan Nacional de Desarrollo, por un lado, pero la propia Constitución, porque está basada en derechos, es una visión garantista la que tiene la Ley General en materia de HCTI y que se refleja en esta agenda nacional. Y no se trata, por supuesto, en absoluto, pues de que se esté violentando la libertad de investigación o docencia, ¿no? Muy al contrario, es precisamente ahora en donde lo que se está pensando es objetivos de bienestar social, de fortalecimiento de soberanía nacional, ¿no? De apoyo a la ciencia de frontera, que no se ha dejado de apoyar, en donde podemos nosotros ahora sí afirmar que hay auténtica libertad de investigación, porque lo que sucedía antes es que la investigación estaba sujeta a dinámicas de mercado y eso la pervertía. Eso que llaman libertad, pues más bien es una manera de llamarle a cierta dinámica y condición pues de beneficio de ciertos grupos del sector de HCTI, pero eso no es la libertad de investigación, ¿no? Libertad de investigación no puede ser que lo que tú investigues, cómo tú lo investigues, incluso los resultados que tú des, estén todos ellos sujetos a dinámicas de mercado, es decir, al mejor postor. Eso no es la libertad de investigación. La libertad de investigación se tiene que defender con otros instrumentos y necesariamente serán instrumentos públicos, como los que contempla esta Ley General de HCTI. La otra parte de esta reorganización de CONACYT es justamente recuperar el tema de las humanidades. Claro. Algunos dicen que no tendría que estar ahí, tienes ciencias y lo que son humanidades o artes, más bien debería ser la Secretaría de Cultura, la creación. ¿Por qué incluir humanidades junto con las ciencias y las tecnologías? Porque, mira, en todo ello lo que está en juego es el conocimiento. Y lo que sí se intentó mercantilizar, y avanzaron mucho, aunque lo vieran desde la cultura, era el conocimiento, incluido el conocimiento de los pueblos originarios de aquí de nuestro país, ¿no? Entonces, lo que está ahí en juego es el conocimiento, es la tesis debajo de lo que llaman el capitalismo cognitivo, ¿no? Y era muy importante para nosotros, pues, reivindicar las humanidades porque era precisamente una manera de sacar de esa dinámica mercantil el conocimiento. Un conocimiento que, pues, además se genera con recursos públicos del pueblo de México y que tendría que enfocarse en atender problemáticas del propio pueblo de México y garantizar mejores condiciones de vida para esa población. Ese fue el punto de partida. Y luego, bueno, pues el tema de las humanidades, quienes dicen esto a veces se les olvida que pues sí apoyaban, de alguna manera sí apoyaban las humanidades, pero no las reconocían y no las reivindicaban. Lo que nosotros hemos hecho es dejar este doble discurso de lado y ser completamente transparentes e incluyentes con las disciplinas, con las humanidades como disciplinas humanísticas, ¿no? Y que tengan pues el reconocimiento y que se les dé la importancia que realmente tienen, porque pues son las humanidades las que nos permiten avisorar pues horizontes de mundos diferentes. La idea de utopía pues nos las dan las humanidades, con todo respeto, no nos las dan las ciencias duras, nos las dan las humanidades, ¿no? Pues yo digo que incluso las ciencias sociales y humanidades son las verdaderas ciencias duras, porque es más difícil, bueno, no sé, mi respeto para mis colegas científicos, matemáticos, pero cuando resuelven una ecuación o investigación, llegan a una conclusión pues específica, ¿ya? ¿No? En las ciencias sociales, las humanidades, nunca llegas a un punto en que hayas llegado a la solución de una ecuación. Cada ecuación se va a terminar transformándose en el camino y estás nadando. Cada punto de llegada es un nuevo punto de partida. Así es. Bueno, también en las ciencias exactas supongo ocurre eso, pero también es un esfuerzo intelectual, sistemático, de investigación, es formidable, ¿no? Que merece estar al mismo nivel que los otros. Y así también generamos la interdisciplina tan importante en el siglo XXI. Si seguimos con estancos, pues no vamos a avanzar. Y mira, yo en esto también las humanidades lo que nos dan es la posibilidad de identificar pues otra de las discusiones que han salido con esto de la inclusión de la H. Ya no las disciplinas humanísticas, sino
la idea del humanismo mexicano. Claro. El humanismo, una visión humanista del quehacer científico y tecnológico es importantísimo. ¿De dónde lo vamos a obtener? De la reflexión que nos dan las disciplinas humanísticas. Esta ley también está, la reivindicación de la H, no solo son disciplinas humanísticas, sino la reivindicación del humanismo mexicano, como una orientación pues, de proyecto, de programa, de principio, ¿no? Sí, uno dirá, pues eso es ideológico, político, ¿por qué se mete eso en la ciencia? Pero en realidad, cuando hay una votación, ¿no? Cuando el pueblo vota y decide la orientación histórica de su gobierno, por supuesto que ese gobierno tiene el derecho, la necesidad de la obligación, el mandato de pues, cambiar las cosas. Claro. Y es lo que está haciendo aquí. Ahora, la ley sí está siendo impugnada. Dices que no hay amparos, pero sí hay juicios en su contra. Está en la Suprema Corte de Justicia. ¿Con qué bases se está litigando en contra de la ley y cómo te has defendido o cuál es la litis pues, de la decisión ahora en la Corte? Bueno, mira, esto de los amparos. La verdad es que yo antes el CONACYT pues tenía pocos amparos, ¿no? Y eran muy localizados, ¿no? En esta administración pues es donde hemos tenido que atender más juicios de amparo. La precisión que yo haría es que pues no son porque estén peleando la libertad de investigación. Esos amparos son siempre por dinero, y así hay que decirlo, ¿no? Son por dinero y son por posiciones de poder. Son los amparos que ve el CONACYT y muchos otros, pues legítimos, ¿no? Por situaciones laborales donde hay pues dudas y hay que ir con los jueces, en fin, ¿no? Pero muchos de estos otros, pues más bien son amparos promovidos por las universidades privadas o por empresas, ¿no? Que pues no se ven favorecidas con la entrada en vigor de esta ley. Eso es lo que hay que, pues debe quedar claro, ¿no? Luego, en cuanto a la impugnación que se hizo de la ley, pues se hizo a través de la figura de las acciones de inconstitucionalidad, 2 acciones. Una son medios de control que pueden promover minorías parlamentarias, ¿no? En la Cámara de Diputados o en el Senado. En este caso, pues ambos promovieron cada uno su acción de inconstitucionalidad. El asunto pues está ya en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, tiene ya pues 9 meses más o menos que están ya en la Corte, lo tiene, si no me equivoco, el ministro Maínez, es quien lo tiene, y el conflicto, lo que se está planteando, pues es una cuestión de procedimiento, también de fondo, pero en lo que se insiste más es una cuestión de procedimiento, precisamente por algo pues que ahora está en el ojo del huracán, en la sede judicial, el tema de la democracia deliberativa, ¿no? Que si la ley fue en el proceso legislativo suficientemente o no deliberada, ¿no? Por los tiempos y por las formas y demás. Acusaciones que pasó fast track, ¿no? Que sí, suficiente deliberación, sí, ¿no? Eso es, ¿no? Cuando, pues yo por eso insistí hace rato en la importancia del proceso que seguimos. Si una ley ha sido discutida en nuestro país recientemente, pues ha sido esta ley. Pero no solamente a nivel legislativo con los representantes, sino con la comunidad nacional de HCTI y todos los demás interesados que han participado en este proceso de más de 4 años, ¿no? Y eso es muy importante. Además, sí se cumplieron con las reglas básicas de aprobación de una ley. Sí, no, y en el interior de las cámaras, pues también se cuidó que se llevaran a cabo pues los compromisos o los compromisos, los acuerdos y los procedimientos que están ahí pues establecidos, ¿no? Por supuesto, pues a la oposición, quienes se oponían, en este caso la bancada del PAN, según recuerdo, son los que están ahí, los que estuvieron ahí pues en contra, el diputado Romero Hicks en su momento, pues por supuesto ellos exdirector de CONACYT, por cierto. Exdirector de CONACYT, ¿no? Ellos no estuvieron de acuerdo, ¿por qué? Porque querían que se hicieran pues algunas concesiones ya en el debate legislativo que afortunadamente pues los legisladores de Morena, del PT, del Verde, pues no aceptaron, ¿no? Es por ese motivo que lo impugnan y claro, cualquier resquicio, cualquier oportunidad que ellos vean, pues sus abogados pues seguramente las identificaron y las pusieron ahí sobre la mesa para controvertirla y que sean los ministros quienes ahora decidan, ¿no? Eso es por el lado del procedimiento, ¿no? Donde habría que ver si en efecto, ¿no? Pasó eso y es una situación tal que amerite una declaración de nulidad de la ley. A nosotros nos parece que no, la Consejería Jurídica les parece que pues no hay elementos para que eso pudiese suceder, ¿no? Y las cuestiones de fondo que están impugnadas, pues tienen que ver sobre todo con el tema del SNI, cómo quedan las universidades privadas en relación con el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, porque bueno, pues no
Las universidades privadas son empresas privadas, ¿no? Eso no podemos perderlo de vista. Y no están de acuerdo en asumir la responsabilidad, pues, de pagar el estímulo económico de sus investigadores que sean reconocidos en el sistema. Esa norma, pues ahora está en la ley, pero es una norma que retoma el espíritu original del SNI, que por primera vez aparece regulado en la ley, hay que decirlo. Bueno, esa es la controversia que ha estado, pues que ha estado en los amparos y que también se proyectó ahora en la impugnación de la ley. No se han percatado quizás que la propia ley en lo que está pensando es en cómo los investigadores, quienes se dedican profesionalmente al quehacer científico, al desarrollo tecnológico, cómo contribuyen al interés público. Esa es la preocupación de la ley, incluso en el tema del SNI. Por eso existe la opción pues de dar fe, dar constancia de que cada investigador que se promueve en el SNI participa en actividades en el sector público o actividades de interés público, pues que están redundando en el beneficio del pueblo de México de alguna manera. Eso está ahí también. O sea, si eres investigador de una escuela privada, pero participas en actividades de universidades públicas o a favor de la sociedad, sí puedes recibir tu estímulo directamente del SNI. Lo importante entonces no es tanto la adscripción que uno tenga, sino el que las actividades estén también formando parte, pues, contribuyendo al interés público. Tiene mucha lógica. Si tu dedicación es 100% a apoyar la escuela privada, a los alumnos, muy legítimo, pero entonces que las colegiaturas de esos alumnos te pagan tu salario, ¿no? Claro. Entendí. Me están cortando el tiempo, estimadísimo Raimundo, pues muchas gracias. No, John, pues un gusto para mí estar contigo. Estar con nosotros. Se nos acabó el programa, creo que vamos a tener que citarte de nuevo para que continuemos con esto y te felicito por todo muchas gracias, John. Tu obra, por todo tus brillantes reflexiones y por el trabajo tan importante que estás haciendo ahí en el CONACYT y pues seguimos y agradecemos a la audiencia como siempre por su muy generoso tiempo y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM en tus Diálogos por la Democracia.